El otro tema es la Red Mundial de Violencia, que impacta en los colegios, que tiene denuncias, obviamente después de lo que pasó allí con el ataque de Chino, ¿no? En la que murió Ian, en una escuela en San Cristóbal, y luego las réplicas, ¿no? En el colegio Pellegrini, en el colegio Vélez Sarsfield, y el temor a la expansión. Y Serventi es psicólogo que nos ayuda a analizarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, chicos? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué pensás que estamos viendo? ¿Tiene que ver con efectivamente algo que puede ser un reto viral de TikTok y después un efecto contagio en cadena? ¿O acá podemos estar ante la presencia de chicos que efectivamente están amenazando y haciendo uso de la violencia? Sí, exacto. Es algo más allá de TikTok. En realidad no hay ningún reto específico en TikTok que lo que pide es esto, ¿no? Viralizar amenazas y escrituras y demás. Sino que tiene más que ver con el accionar de otro grupo que se conoce como Grupo 764, ¿sí? Que es una red descentralizada y que adentro de ese grupo está lo que se conoce como la True Crime Community, justamente, ¿no? Que es a lo que pertenecía Gino. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo más global se llama 764. ¿Tiene ubicación geográfica? No, es una red descentralizada. Nace después del grupo F57, que fue el creador del conocido reto de la ballena en su momento, una vez que él ya pasó su proceso judicial, está preso y demás. Aparece este otro grupo que tiene raíces neonazis, ¿no? Y que este grupo opera a través de canales privados de Telegram y de Discord y se va justamente desarmando y apareciendo nuevos con números similares, ¿sí? ¿Qué hacen a través de este grupo? Digo, ¿qué es lo que se promueve allí en estos grupos de Telegram, Discord? Sí. Mira, lo primero que se produce en estos grupos es que los chicos que no tienen una muy buena red social real o contención familiar o son víctimas de bullying, lo que encuentran en estos grupos es mucha validación, es sentirse parte de algo, ¿sí? Se sienten escuchados, se sienten glorificados, se sienten tenidos en cuenta, ¿bien? Entonces, lo que sucede con estos grupos es que al crear esa captación de estos chicos, aprovechan esa vulnerabilidad justamente para empezar a crear vínculos. El accionar típico de estos grupos en su mayoría es crear un vínculo afectivo con los chicos, ¿sí? Después empezar a pedirles algún material íntimo, fingiendo alguna relación, guardar ese material y después empezar a pedirle misiones justamente a partir de la extorsión con este material que los chicos van intercambiando. ¿Qué te dice? Porque ahí estamos viendo en el graph más de 600 denuncias, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Tu olfato lo que te dice es, bueno, a ver, estos son 600 adolescentes que efectivamente cumplen con estas características que vos mencionás, que son importantes, ¿no? De alguien que está dejado de lado, que aprovechan esa vulnerabilidad y ahí se meten. O pueden haber sido en realidad muchos menos los casos y después lo que se da es un efecto contagio, incluso con alguno que piensa esto es solo una travesura y nada más para no ir al colegio. ¿Qué olfateás con tu experiencia? Sí, algunos casos sí nacen de estos grupos reales. De hecho, el año pasado se investigó relacionado a este grupo las amenazas a la UNTREF, ¿se acuerdan? Y a la UCA, hacia fin de año, ¿bien? Hubo un caso en Michoacán a fines de marzo donde un chico publicó, claro, los videos y pocas horas después asesinó a 2 docentes de la escuela, ¿no? Con un arma, del ejército. Entonces, no todos los chicos pertenecen a esta comunidad, pero el efecto copycat, el efecto réplica, tiene gran poder. Hoy que todo es contenido, hoy que todo se tiene que viralizar. Ustedes estaban dando la noticia del rally hace un rato y son un montón de adultos poniéndose en un lugar que está explícitamente prohibido para tener la mejor imagen, ¿no? Los chicos van por ahí. ¿Y esto se parece más a una secta en donde hay un líder que domina, que genera, digamos, control mental sobre su víctima o posesión o dominación bajo determinadas reglas? ¿O a un grupo terrorista que promueve justamente acciones de terror de parte de cada uno de sus Tiene características de las dos cosas, justamente, por eso llama la atención. Y además son chicos muy jóvenes los que lo promueven, los que dirigen cada una de estas unidades descentralizadas. Sí. Y hay un dato poco feliz, pero hay que darlo, que es mañana 20 de abril se cumple un aniversario de la masacre de Columbine. Y acá te pregunto, Anabela, si hay que reforzar los cuidados mañana, digo, para la policía y para todas las autoridades que estén pendientes de que no pase nada, porque supongo que debe ser una fecha que motiva a los adolescentes a querer imitar lo que pasó en 1999. Sí, absolutamente. Dentro de la True Crime Community, Columbine es uno de los casos que más se glorifican y que más fanatismo conlleva, ¿no? Y justamente muchos quieren superar lo que fue ese hito para ellos, ¿no? ¿Por qué genera tanta glorificación? ¿Porque es un hecho violento? Sí. No se termina de entender. Sí, a ver, consideremos esto. Son chicos que claramente tienen una vulnerabilidad psicopatológica, ¿no? Claro. Hay algo ahí del control de los impulsos, de la gestión emocional, de lugares donde no puede transcurrir la palabra para generar otros intereses, ¿no?
¿no? Digamos, no es esperable que chicos de esta edad estén pensando en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos chicos con una vulnerabilidad psicopatológica previa, tenemos gente muy hábil en manipulación, en hacerlos sentir parte de algo más grande, como si tuvieran una misión casi espiritual a cumplir, ¿no? Y tenemos chicos hoy muy hambrientos de visibilidad en redes sociales. Claro, ¿no? claro. No, y después, el otro día hablábamos del tema identidad. Sí. La identidad de las redes no es la misma identidad que tenemos en nuestra vida real. Exacto. Construimos un personaje, me parece que esto está muy exacerbado. Entonces alguien puede transformarse en el villano de las redes, me imagino, ¿no? Como elemento, casi como si fuera un cómic o algún juego, digamos, como los que se ven donde se va matando. Eso que decís es clave. Digamos, cualquiera de esos, ¿no? Eso que decís es clave, porque para los chicos que tienen una vulnerabilidad psicopatológica, y no nos olvidemos que en la adolescencia la crisis que se resuelve es la crisis de identidad, justamente, ellos no distinguen esta diferencia entre la identidad en el mundo real y el mundo digital. Para ellos es el mismo mundo. Y ahora estamos trabajando mucho con la plataforma Steam, por ejemplo. Es una plataforma que no es una red social en sí misma, es una red donde se descargan juegos, muchos indies, es decir, de desarrolladores novatos, y además genera foros a partir de estos juegos, pero la mayoría de esos juegos tienen contenido violento. Uno gana el juego a través de cometer abusos sexuales, crímenes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a desdibujar estas identidades. ¿Eso lo propone el juego? Exactamente, Las características de Steam... Hola, Martín. Es que, bienvenido. Es que son muy económicos. Exacto. Algunos gratuitos, de hecho. Claro, muchos juegos son gratuitos. Es como una especie de Netflix, digamos, donde vos tenés un catálogo de juegos, pero es verdad, hay mucho diseñador independiente. Entonces no están los controles habituales sobre el tipo de contenido que propone el juego y cuál es el público idóneo para o sea, no es que lo propone juego. la empresa, sino que vos como jugador podés proponer una partida donde, por ejemplo, lo que se pueda proponer es lo que dice ella de un abuso sexual. Claro, hay muchos juegos como señala, que tienen ese tipo de objetivo. Pero yo quería consultarle, porque uno de este tipo de episodios de tiroteos los asocia grosso modo con los colegios de Estados Unidos. Y acá en Argentina ahora, bueno, se está hablando, ¿cambió algo como en el folclore adolescente de los colegios que lleva a instalar estos temas? ¿O simplemente la globalización de las redes sociales y todos estamos en contacto con todos traslada fenómenos que por ahí no eran propios, no eran propiamente locales, los traslada a otros lugares? Claro. Esa discusión es interesante, de hecho, porque en los foros que se está hablando de estas cuestiones, por ejemplo en Reddit y demás, muchos equiparan esto que está sucediendo con las amenazas de tiroteo a lo que eran las antiguas amenazas de bomba, ¿se acuerdan? Cuando nosotros íbamos al colegio, ¿no? Entonces muchos lo equiparan con eso. La realidad es que tiene factores distintos, porque acá lo que se busca es justamente ser una celebridad a partir de este hecho, se busca la recompensa y se busca la viralización, que no se buscaba en aquel entonces, ¿sí? Entonces tiene componentes distintos y, por supuesto, siempre que hay algún componente psicológico es multifactorial, no podemos pensarlo aislado nunca, ¿no? Ni de los adultos, ni de las redes sociales, ni del contexto sociocultural, nada. Por eso lo hace mucho más complejo, ¿no? Y a los adolescentes, ¿cómo los podemos ayudar a hacer esta diferenciación? Vos mencionabas recién la diferencia entre lo que es la identidad propia de una persona de carne y hueso y la identidad virtual, ¿no? Y que a veces, cuando esa línea se vuelve un poco difusa, ahí empiezan las complicaciones. ¿Qué se puede hacer para ayudar a los jóvenes en eso? Y te digo que incluso al adulto, porque es un tema que nos afecta a todos. No, y además cómo evitar, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Sí, que absolutamente. alguien entre con un arma en colegio. Hay un montón de estrategias para llevar a cabo. La primera es el tiempo. Hay que dedicarles tiempo a los chicos. Hay que conocer sus mundos simbólicos, cómo piensan, cómo valoran opciones, ¿sí? Y eso es lo primero que te dicen los padres cuando vos los convocás. Pero no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ¿a quién delegamos esa responsabilidad si nosotros mismos en la casa no podemos hacer ese paréntesis temporal, si ¿no? entregamos a Exactamente. los celulares, ¿no? Los dispositivos, Exactamente. A ver, antes cuando tus hijos te pedían permiso para ir a una plaza o a la casa de algún compañero, vos preguntabas qué adultos iban a estar a cargo o pasabas por la plaza antes a ver quiénes estaban. Hoy los chicos están en territorios digitales donde no conoces a nadie, no sabes a qué se exponen, ¿no? Para mí, perdón, ¿no? Pero como el tema de la identidad tan frágil en ese momento, ¿no? De la adolescencia. Antes se resolvía en la vida real. Sí. Ahora se resuelve en la vida digital, que es mucho más efímera, mucho más peligrosa, es absolutamente virtual y sin límites, que tiene objetos desconocidos. Vos en la vida real te encontrás con las personas cara a cara y con los cuerpos, ¿no? Con todo lo que eso significa. No tenés un conflicto, de última, qué sé yo, no sé, lo resolvés
No, y sumo que hasta casi creo que los reta más, porque cuántas veces hablamos con vos, Hugo, sobre el bullying, por ejemplo, en redes sociales, que hoy se amplifica, claro. Y antes una identidad que se construía solamente en una escuela y el bullying que te marcaba vida en un aula, ahora se puede multiplicar las 24 horas del día en un montón de redes. Y te iba de la escuela y terminaba ahí. Claro. Y volvía al otro Así día es. y seguía aquello, segundo round, pero acá sigue. Que uno me parece que piensa vida digital y vida real en términos que no lo piensa un adolescente, No, porque la por mayor eso. parte de nuestras vidas no hubo vida No, digital. es que nosotros sí lo vemos como Claro, objeto para de ellos ya es estudio. lo mismo. Totalmente. Por eso lo tratamos, porque lo Y vemos cada vez mal. Te digo, una de las dimensiones más interesantes de esto es que antes la noción de ciudadanía se la pasaban los adultos a los chicos, ¿no? Pero nosotros, al ser inmigrantes digitales, al no ser nativos digitales como ellos, no tenemos esa noción de ciudadanía digital para trasladarles. Entonces, por primera vez la estamos construyendo juntos, con todo lo que Pero eso fíjate, genera, todo ¿no? empezó con la... Vos sabés que la globalización fue una primera señal. Cuando sale la idea de la globalización en los 90, poner 2000, surgen lo que llaman las tribus urbanas, como contrapartida, ¿no? Se empieza a identificar. Fíjate que después se pasa una segunda etapa donde los cómics empiezan a aparecer, o sea, las vestimentas, los cosplay, todo eso, son de nuevo, vienen del mundo digital y se instalan en la vida. Entonces, esa frontera es cada vez más difusa y te diría peligrosa, porque el hecho de jugar con la vida implica algo que en la vida real no podría pasar. Sí. Sin embargo, ahí se mata en el Counter-Strike como se mata en un colegio, Sí. Y ese límite también es difuso. Porque justamente lo que fuimos perdiendo en esta noción de ciudadanía nueva es pensar en las consecuencias, pensar en el mediano y en el largo plazo, pensar en el costo de nuestras acciones. Y es una sociedad que cada vez va achicando más estos lugares de aprender a pensar, aprender a argumentar. Estamos frente a estados que prohibieron libros, que están prohibiendo la materia de sociología, por ejemplo, como materia introductoria en las universidades. Es decir, todo lo que nos permite pensarnos como seres sociales está siendo recortado cada vez más. Entonces, esos espacios, si no empiezan a aparecer en la comunidad, ¿no? A partir de juegos de mesas, deportes reglados, donde ensayemos la empatía, esperar turnos, tolerancia a la frustración, demora de la gratificación, no aparecen por arte de magia, ¿no? Porque es mucho más atractivo, por supuesto, el dispositivo. Hay un denominador común en lo que señalaba Hugo con respecto al cosplay, a las primeras tribus urbanas, claro, con esto que señalás vos y que para mí tiene que ver que por lo general son grupos de chicos que están como en la periferia de lo que está de moda, ¿no? Y por ahí son más susceptibles a engancharse con estas consignas virales en TikTok, que justamente decía que necesitan como esa validación. Por eso te digo, el factor clave es la recompensa, porque contraculturas existieron siempre desde que somos seres humanos, ¿no? Puedo pensar en los hippies, en quien quieras, ¿no? Contraculturas aparecieron siempre. Sí. Hoy la clave está en el factor recompensa, ¿sí? Y en la glorificación justamente de la tragedia. Claro, lo que pasa es que antes... Glorificación de la tragedia. Esto es muy fuerte. Está bien eso, ¿no? sí. Perdón, me impacta. Sí. Pero fíjate, que viene de Grecia, glorificar digamos, la tragedia. No, pero es que fíjate lo que está pasando, digo, con la hostilidad. Hoy la hostilidad se equipara a la astucia en redes sociales. Los comentarios, cuanto más hostiles, más astutos, ¿no? Y glorificamos ese tipo de comentarios. Los chicos no pueden valorar cuál es el límite de esa opción. Claro, Los la idea de adultos, domar tal vez al otro, sí, exactamente. fíjate, la idea el concepto de domar es un concepto... Claro, es instalado en las redes. Psicoanalítico, digamos, de análisis... Es violento, claro. ¿No? ¿Qué imaginas de domar, no? O sea, ¿cuál es el significado? Hay una relación de poder, de superior, lo otro es un animal, claro, que debe ser, vos lo asumís, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Sí, y además las narrativas que manejamos hoy, que son los que van dando lugar a nuestra construcción como seres sociales, justamente, son cada vez más recortadas, son incompletas. Hoy las narrativas es la de las aplicaciones, que si algo no te gusta o te disgusta, lo apagás o lo eliminás. Claro, ¿no? Y eso también lo llevamos al terreno de las relaciones. No, pero además ocurren dos cosas, que es lo que pasaba también con la imputabilidad de los chicos, que se lo trató ahora por ley, o que la ley va a estar activa a fin de año, ¿no? Pero en cualquier caso lo mismo, ¿no? Un nivel es la educación, esto que estamos hablando, pero el otro es la urgencia de un pibe que puede entrar mañana armado a un colegio. Absoluto. Y ese es un área que también tiene que resolverse. No sé si con control de, qué sé yo... Bueno, en principio no subestimar ninguna de estas alarmas porque no sabemos quién puede ser un perpetrador o no a priori, ¿no? Entonces no se deben subestimar. Lo que tenemos que hacer tal vez es bajarle un poco el volumen al programa académico, a la burocracia administrativa escolar y dar espacios para hacer grupos de encuentro entre los chicos, para cambiar un poco la dinámica de las reuniones de padres y volver a retomar el concepto de comunidad educativa que claramente está bastante vulnerable. Y ahí en esa comunidad educativa puede ser, a ver, te lo pregunto, ¿no? Que la respuesta sea
tripartita, digamos, ¿no? O a 3 niveles. Uno, el de la casa, siempre imposible. Pero no debe agotarse en la casa. Es decir, la comunidad educativa, escuelas, docentes, etcétera, evidentemente tienen que ofrecer respuestas. Y te pregunto también cuál debe ser el rol del Estado en esto, porque en definitiva lo que hace una escuela está guiado también por lo que dicta el Estado en general. Yo te diría te diría que hoy la comunidad educativa es la comunidad en donde hay una escuela incluso, ¿no? Aunque no tengas chicos yendo al colegio. Fíjate la cantidad, por ejemplo, de videos que se viralizan de peleas a la salida de los boliches entre chicas, chicos y demás. Digo, los adultos que estamos viendo eso, aunque no tengamos chicos en edad escolar, digo, también podemos avisar a las familias que hay actitudes que nos preocupan, ¿no? Y a partir del Estado, bueno, justamente esto que te digo, hay que bajar el tono de lo burocrático y dar lugar a la gestión emocional, ¿no? Y hay como un regreso a la barbarie, ¿no? Mientras avanza la civilización, se supone, ¿no? Con robots que corren maratón a la par de los humanos. Hay como una vuelta a la barbarie, ¿no? Del hombre, digamos... Ahí viste con algo clave, ¿no? Porque estamos fascinados con todas las habilidades que gana la inteligencia artificial y nadie está pero nos robotizamos nosotros mismos, porque ¿qué nos diferencia de la inteligencia artificial? Nosotros tenemos sensibilidad, ahí ya no. Y nos equiparamos, ahí hay un problema enorme. Hay una concientización, ¿no?, del humano y no sé el adolescente hasta qué punto llega, ¿no? El adolescente, hasta cuándo puede concientizar, hasta cuándo está desarrollado para poder hacer frente. Claro, para diferenciarlo, ¿no? Algunos más, otros menos, porque justamente esa parte cerebral, el lóbulo prefrontal que nos permite hacer esto, todavía no está desarrollado del todo en ellos, ¿no? Claro. No, y cuando digo la barbarie, digo del disfrute de la violencia. A eso voy, ¿no? Es decir, eso lo podíamos ver, no sé, representado en una película como Naranja Mecánica, pero eran como episodios que ocurrían allá lejos de ese tiempo. Cuando veíamos, qué sé yo, a Sangre Fría de Truman Capote, era un hecho que conmocionaba a la sociedad norteamericana, pero era un hecho aislado, ¿no? De una barbarie, de un crimen. Ahora empieza a ser como más normal, ¿no? Como que todo el tiempo ocurre. Incluso la fragilidad de los adolescentes que se quitan la vida también, ¿no? Yo te decía la semana pasada, hay una desensibilización progresiva frente a la violencia. Estamos frente a una guerra que ocurre en lenguaje meme y en lenguaje lego audiovisual, ¿no? Entonces eso desensibiliza progresivamente. Y si además le sumamos esta sociedad del espectáculo, que todo tiene que ser contenido, ¿no? Y todo tiene que ser mostrado, ¿no? Eso todavía le suma ese factor recompensa. Es fuerte, ¿eh? La desensibilización ante la violencia. ¿Dónde empieza eso? Porque digo, ahí nos atañe a todos, ya no solo a los adolescentes, digo, el adulto también, ¿no? La sociedad entera un poco pierde esa sensibilidad. ¿Dónde nace? ¿Dónde está el núcleo? ¿Y por dónde lo tenemos que atacar? Los filósofos lo cuentan de una manera mucho más bonita que yo, tal vez, ¿no? Pero ellos dicen, en ese momento en el que vos pudiste seguir almorzando tranquilamente frente a una imagen de horror y antes no lo podías hacer, ahí está el quiebre. Claro. Hay como una cauterización de la conciencia, ¿no? Sí, como absolutamente. Falta de empatía, ¿no? De capacidad de empatizar. De alguna manera la tenemos que anestesiar porque pasan muchos horrores muy rápido frente a nuestros ojos también, ¿no? Eso es parte de la adaptación. Modo de defensa. Absolutamente, sí. Y me parece que arranca cada vez más precozmente el tema, ¿no? Y este es otro riesgo, porque el adulto finalmente tiene mejores herramientas, ¿no? Por eso las recomendaciones también de las asociaciones de pediatría. Antes se decía hasta los 2 años, 0 pantalla, y ahora se extendió hasta los 6 años. Hasta los 6 años, por favor, 0 pantalla. También hay más capacidad de difusión con las redes sociales. ¿Por qué se extiende hasta los 6 años? ¿No? Digo, ¿qué es lo que descubrieron desde la ciencia? Y vos, digo, te lo pregunto como psicóloga que trabajas en esto. ¿Qué es lo que descubrieron que efectivamente esos 4 años extra que se sumaron de chicos sin pantallas le cambia a su psiquis en relación a todo esto que estamos hablando? Bien, descubrimos que lo que se llama poda neuronal, este reacomodamiento de neuronas que tenemos extra y que algunas se podan y desaparecen para el desarrollo de otras, se da de manera desigual en los chicos que tienen exposición a pantalla, ¿sí? Esto en detrimento de la conducta también. Descubrimos que aparecen muchas conductas de tipo autistas, ¿sí? Descubrimos problemas en el desarrollo del lenguaje, de la motricidad fina. ¿Sí? Descubrimos un montón de cuestiones adaptativas que tienen que darse a esa edad y que no se están dando y que después es muy difícil lograrlos como hitos. Totalmente. Anabela, muchas gracias. Por favor, interesantísimo escucharte. Gracias.